Hola, ¿qué tal, mis estimadísimos estudiantes de Derecho? En esta ocasión estoy con un maestro de la tributación. Estoy con don Jaime García Escobar. Este señor fue mi profesor cuando yo estaba haciendo el pregrado y simultáneamente estudiaba la especialidad de la parte tributaria en un postítulo en gestión tributaria y después en litigación tributaria. ¿Cómo está mi estimadísimo profesor don Jaime García? Gusto de tenerlo hoy con nosotros. Don Cristóbal, una tonelada de agradecimientos por su voluptuosa presentación. Me apabulla, por cierto, el título de maestro me queda un poco grande, pero aquí estamos, pues, con muchas ganas de conversar cosas de impuestos para hacer más fácil esta cosa que es un tanto compleja de repente. Exactamente, y de la misma forma es que me gustaría que esta conversación sea bastante aterrizada de manera tal que las personas que no han tenido una aproximación con la parte tributaria, con los impuestos, puedan entender desde la base qué son los impuestos, por qué pagamos impuestos, de dónde salió eso que ya la plata que yo estoy ganando, una parte le pertenece a un grupo de personas que me vienen a apuntar con una pistola, dice Javier Milei en Argentina, a que levante las manos y si no me voy preso mientras me meten las manos a los bolsillos. Hay unas tendencias que son más fiscalistas, otras que son más pro contribuyentes. Cuéntenos, mi estimado, ¿qué son esas cosas de los impuestos? ¿Por qué nosotros pagamos impuestos? Hay una pregunta compleja, por cierto. El Estado necesita dinero, ya sea para comprar aviones, ¿no es cierto? De repente le da al Estado por comprar aviones, uno no sabe muy bien, pero bueno. Y por rifarlos después en México. Claro, o para pagarle a los funcionarios públicos, ¿no es cierto? A los doctores que están hoy día en los hospitales, a las enfermeras, a qué sé yo, para pagarle a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, a los ministros de corte, a los jueces, qué sé yo, para una serie de cosas. Y el Estado tiene que sacar la plata de alguna parte. No, la plata no le cae del cielo al Estado. Entonces, una vía importante de donde le llegan estos recursos al Estado es la vía tributaria, los impuestos. Entonces, a alguien se le ocurrió y dijo, mire, ustedes que viven en sociedad van a tener que meterse la mano al bolsillo para financiar este gasto, porque de algún lugar tiene que salir el dinero. Y de ahí viene esta loca idea, ¿no es cierto?, de obligarnos a, eh, dentro de miles de limitaciones y requisitos y normas, eh, a decir, mire, una parte de lo que usted percibe, sea empresa, sea persona, hay miles de cosas, me lo tiene que entregar al Estado, a mi Estado, para poder gastarlo en el bien común, en el beneficio de todos. Perfecto. Entonces, de las cosas que nos ha podido entregar, podemos obtener dos re- eh, así, recuentos. Primero, que el Estado tiene ciertas funciones. De pronto, las personas confunden cuáles son las funciones del Estado. Entonces hay ciertas teorías que nos tratan de explicar cuáles son las labores, las funciones, el rol del Estado. Hay unos que son minarquistas que nos dicen, mira, solamente tenemos que entregarle al Estado el rol de la seguridad interior y exterior y de la justicia, de la administración de la justicia, porque si yo tengo un problema con una persona, no voy a ir yo mismo a decirle, bueno, a ver qué pasa, y de pronto la autotutela. Entonces necesitamos de un Estado que se haga cargo de los problemas entre los particulares. Y segundo, que el Estado no crea riqueza. Y en virtud de tener que satisfacer las necesidades de las funciones del Estado, que tienen un costo económico, y de no crear riqueza, nosotros tenemos como Estado, digamos, o el Estado, no nosotros, el Estado tiene que recaudar, y eso es por una de las formas en que se hace la recaudación, en la vía impositiva. Entonces acá nosotros nos ponemos a pensar, ¿y en qué momento se genera ese acto en virtud del cual el Estado dice, me toca mi parte, ¿dónde está mi parte, la parte que me corresponde de ese negocio que tú hiciste? ¿Qué ocurrió? Y ahí entonces nosotros encontramos las distintas categorías de impuestos, ¿cierto, profesor? Claro,
como es bastante desagradable que el Estado le meta la mano al bolsillo a uno, ¿no es cierto? Bueno, cualquier persona y con mayor razón este ente así medio esotérico que llamamos Estado, eh, las personas dijeron, mire, esto tiene que estar regulado por leyes. Que una ley diga, mire, cuando usted realice una determinada conducta, perciba un honorario, venda un bien corporal mueble, qué sé yo, ahí se va a generar el impuesto. Porque de lo contrario sería, mire, esto se lo entregamos a la autoridad administrativa en nuestro país, al Servicio de Impuestos Internos, y que el servicio vaya determinando cómo se cobra, quién se cobra, por qué se cobra, y caeríamos en una situación anárquica, ¿no es cierto? Entonces, a nosotros nos gusta que la ley nos diga, mire, si usted realiza esta conducta, va a tener que pagar un impuesto. Si no la realiza, fantástico, no paga el impuesto. Y bueno, y eso empieza a dar para muchos temas de que de repente realizamos la conducta, pero tratamos de aparentar que no la realizamos o sencillamente la realizamos, pero con facturas falsas intentamos demostrar que entonces nos empezamos a caer al tema de los ilícitos, porque obviamente a nadie le gusta entregar graciosamente su dinero al fisco, ¿no es cierto? Claro, qué interesante lo que plantea a propósito de la legalidad del tributo. Los Claro, impuestos tienen que estar establecidos por ley. No hay tributo sin una ley previa que establezca ese tributo, no un tributo sin ley. Entonces acá, como usted bien señalaba, si nosotros tenemos una conducta que la ley no la previó como un hecho grabado y yo la realizo, entonces en principio ese acto no debiera tributar. Entonces acá nosotros nos encontramos con dos palabras que muchas veces andan en la boca de la comunidad, de las personas, en los noticieros, nosotros las escuchamos y que a veces están mal empleadas, que son la evasión tributaria por una parte y la elusión tributaria por otra. ¿Cuál es la diferencia entre evadir un impuesto o eludir un impuesto? vamos a tener que hacer una reunión especial, ¿no es cierto, Cristóbal, para conversar de esos temas. Um, eh, en la evasión hay una conducta engañosa, dolosa del contribuyente, que tiene como objeto no pagar impuestos o pagar menos impuestos. No pagar. En la evasión Claro, en la hay evasión, una... una intención maliciosa, dolosa, de no pagar un impuesto o de retardar la carga tributaria. Es cuando yo, ¿no es cierto?, viene mi contador y me dice, oiga, necesito, tenemos que pagar 10 millones de pesos de impuestos, de IVA. Entonces yo le digo, mire, no tengo ni uno, entonces arrégleme este problema o usted queda cesante. Eso es tremendo, tremendo. La motivación A, por arreglar el problema se incrementa. a esa expresión el tipo va y se consigue con su amigo, ¿no es cierto?, facturas ideológicamente falsas, hoy día a través de medios informáticos, que es una cosa muy elegante, ¿no es cierto? Porque antiguamente las facturas eran materialmente falsas, uno las iba a comprar al Café Haití, a La Vega, al Matadero, a todos los centros de compra-venta de facturas falsas que hay en este país. Hoy día es por computador, ya es una cosa fantástica, ¿ya? Entonces, usted digita la factura, los enanos de internet parten corriendo, pasan por el servicio, bajan al computador de la otra parte y no se ha movido ni un gramo de la tonelada de maní que decía usted que me estaba vendiendo. A mí me gusta el maní, ¿no es cierto? Podemos poner los ejemplos que a mí me interesan. Eso es evasión. O sea, aquí yo tengo la intención manifiesta, maliciosa de no pagar impuestos. ¿Qué es elusión? Aquí se nos complica el tema porque hoy día en Chile la elusión está regulada en el Código Tributario. El Código Tributario me dice, mire, solo hay elusión cuando usted utiliza abuso de formas jurídicas, una cosa bastante rara, bastante extraña a nuestro quehacer jurídico, o bien simula.
Solamente cuando usted realiza estas conductas y logra obtener un menor pago de impuestos o un retardo en el entero de los recursos, ahí hay elusión. Todo el resto son conductas de planificación tributaria, de ingeniería fiscal, hay una serie de sinónimos en virtud de las cuales usted las realiza y en la medida, por cierto, de que haya una, como dice la ley, una legítima razón de negocio, una razón económica, financiera, no hay problema. O sea, tenemos figuras de planificación, figuras de elusión y evasión tributaria. Esos son como los tres estadios de esta cosa. De cómo el contribuyente reacciona para tratar de no pagar todo el impuesto o derechamente no pagar el impuesto que establece la ley, de acuerdo a sus conductas. Aquí hay un tema que es bastante interesante porque en el 2014 nosotros escuchábamos a la gente sobre quién recaen los impuestos por lo demás, vociferar, salir a las calles a marchar, a pedir, apoyando las consignas políticas que aumenten los impuestos a las empresas y que le cobren los impuestos a los más ricos porque ellos no pagan impuestos. De pronto se realiza una reforma tributaria el año 2014 que establece una serie de innovaciones en nuestro país que atienden de pronto a la tendencia global en materia de establecer políticas que sancionen la elusión, el abuso de la forma jurídica, la legítima razón de negocio. Entonces aquí me gustaría compartir de pronto algunos impuestos que históricamente han sido literalmente una burrada, como dicen por ahí. Y tenemos en el libro de Martín Lituac, un argentino que vive en Estados Unidos, a quien le manda un cariñosísimo saludo, estuvimos en la mañana con él. Impuesto a las ventanas, podría decir la gente, ¿cómo impuesto a las ventanas? Sí, lo que pasa es que dijeron, mira, aquí los que más plata tienen, los más ricos tienen casas que tienen hartas ventanas. Esto fue en 1696, fue aprobado en Inglaterra, y entonces, mientras menos ventanas tenían las casas, menos impuestos tenían que pagar, y como una medida elusiva, lo que hizo la gente fue que empezó a tapar las ventanas. Y por tapar las ventanas se generó una consecuencia, que era que entraba menos luz a las casas, se producía mayor humedad, proliferaba la aparición de hongos, las personas se enfermaban y se morían. Entonces salió más caro el remedio que La enfermedad. Después dijeron, mira, estos gallos que usan barba, estos como que tienen plata igual, le vamos a poner un impuesto al vello facial. Impuesto al vello facial, esto fue en Rusia, en 1698. Dijeron más adelante, oye, y estos gallos que tienen plata usan sombrero. Fíjate, en 1784 el Parlamento inglés aprobó la creación del impuesto vinculado al sombrero, que curiosamente pagaban solamente los caballeros y no las damas. Así que de pronto a nivel histórico nosotros podemos encontrar sanciones porque vienen por la vía impositiva, que tienen el propósito de recaudar mayores impuestos. Esto a las personas, a los ciudadanos normales. Volviendo al tema de las empresas, que hoy día está tan de moda el emprendimiento con el aumento del desempleo, el COVID-19, muchas personas han sido desvinculadas de su trabajo. Se prevé a nivel de estadística que la tasa de desempleo puede alcanzar el 40%, en Estados Unidos sobrepasó el 10%, parecido a la crisis que hubo el año de la crisis subprime del 2008, que repercutió el 2010. Entonces, las personas se ven en la necesidad de emprender, y al emprender se encuentran con este tema de los impuestos, y en Chile tenemos un caso que es muy estudiado, que es el famoso caso Bahía. Yo creo que estáis con la persona más adecuada en este país para hablar del caso Bahía. Cuéntenos de qué se trató. Oiga, usted siempre ahí metiendo el dedo en la llaga.
pasé a la historia. Bueno, yo era abogado del Consejo de Defensa del Estado, mucha honra, institución en la que aprendí mucho, conjuntamente con el servicio también tengo ahí gran relación con esas instituciones. Bueno, yo era abogado y se me asigna un caso, el de Inmobiliaria Bahía. ¿En qué consistía este caso? Este caso era, habían dos sociedades, la Sociedad Inmobiliaria Bahía, la Sociedad de Inversiones Caldera. Sociedades legalmente establecidas, iniciación de actividades, timbraje, todo lo demás. Pero tenían la particularidad de que eran de las mismas personas naturales. ¿Ya? Inmobiliaria Bahía estaba construyendo un complejo turístico en Bahía Inglesa. Entonces, sabiendo que el arriendo de inmuebles no amoblados no genera IVA, celebró un contrato en que la otra empresa, Inversiones Caldera, le daba en arrendamiento a Inmobiliaria Bahía los bienes corporales muebles del giro para alejar las cabañas. Entonces, cuando usted llegaba al complejo, obviamente usted no encontraba una cabaña vacía, ¿no es cierto? Bueno, encontraba una cabaña fantásticamente alejada, usted pasaba sus días ahí, ¿no es cierto? Y cuando iba a pagar, le daban un vale interno por el arriendo de la cabaña sin IVA, así, por el, no sé, el 80% del valor, y una boletita chiquitita por el arriendo de los bienes corporales muebles del giro. Qué bien, qué bien. Entonces, le hacían un oso, ¿no es cierto?, una Verónica a la ley, y decían, mire, aquí yo arriendo una cabaña vacía, entonces. Bueno, el servicio lo fiscaliza y le dice, oiga, no me vengan con tontera, aquí son las mismas personas naturales, ustedes en conjunto están desarrollando este negocio y aquí lo único que hay es una figura de evasión tributaria y les, ¿cómo se llama? Liquidó todo el IVA. Liquidan todo el IVA, eran los tiempos del juez tributario director regional, como tú comprenderás, obviamente ganamos la causa, ¿no es cierto?, con plena independencia e imparcialidad. Y llega la causa, ¿no es cierto?, a la Corte de Apelaciones de Santiago, porque la empresa tenía la casa matriz aquí en Santiago, y se la asignan al suscrito. Y yo alego la causa, con mucho énfasis, ¿no es cierto?, diciendo, aquí, señorías ilustrísimas, tenemos la alternativa que ustedes declaren que la elusión es ilícita. Gané la causa, pero gané 2-1. Hubo un ministro, voto disidente. voto disidente, que dijo, pero ¿cuál es el problema? Si aquí hay dos empresas distintas, una le da en arrendamiento de bienes corporales muebles a la otra, ¿dónde está el problema? La causa se va, ¿no es cierto?, a la Corte Suprema a través de una casación. Alegamos. Hugo Daudet, ahora me acordé, él era el abogado de la parte, distinguido abogado, ex profesor del suscrito, un curso de planificación, y don Hugo alegó y dijo, mire, replicó un poco el voto de disidencia. ¿Cuál es el problema? Si aquí se celebraron contratos, sociedades distintas. Bueno, y la Corte Suprema, efectivamente, en el considerando 18, si mal no recuerdo la sentencia, dice, mire, aquí el servicio confunde la elusión con la evasión. La evasión es antijurídico, la elusión es actuar con, frase para el bronce, con astucia. Eso. ¿Y de dónde sacan los señores ministros de la Suprema esa expresión? Del diccionario de la Real Academia, que dice que eludir, en la acepción tercera, cuarta, no sé cuánto, es resolver un problema con astucia. Y esa es la historia de la causa Bahía. Yo la verdad que cuando recibí esa sentencia, nunca me imaginé, ¿no es cierto?, la trascendencia que iba a tener. De hecho, tuve que dar explicaciones en el Consejo. Y bueno, y pasó a la historia esa causa, se sentó jurisprudencia, lamentablemente en contra del servicio, que era
en esos tiempos mi cliente, ¿no es cierto? Pero bueno, así es la vida. Qué interesante. En cada uno de los programas, cursos, diplomados, magíster en donde he estudiado, ahí está el caso Bahía. Así que pónganle mucha atención a esto, es material de fuente de estudio, de nutrirse de esto. El asunto Claro. es que ahora, con el tiempo, con Fíjate, perdona que te interrumpa, que es una idea interesante. sí, por supuesto. En el tiempo se investigó mucho esta cosa, a ver si existía una razón económica, financiera, lo que tú decías, una legítima razón de negocio, de por qué esta negociación, estos actos jurídicos, estos contratos se habían realizado así. A ver si había diferencia con los precios que se cobraban en la zona o con los servicios que se otorgaban para justificar esto. Y la verdad es que se llegó a la conclusión de que aquí la única razón, la única, era no pagar el impuesto. Entonces, si ustedes leen un libro que yo escribí, Elusión, Evasión y Planificación Tributaria, con el profesor Rodrigo Ugalde, en aquellos tiempos, yo después, abogado que ya no estaba en el Consejo Comercial del Estado, nosotros decíamos, mire, no hay legítima razón de negocios más clara que pagar el impuesto dentro, el menor impuesto posible, dentro del marco legal. Bueno, Claro, hoy la día, opción. la opción, la economía de opción. Bueno, hoy día la cosa no es así, porque hoy día la ley te exige que sí tengas una legítima razón de negocio. Lo dice por ahí el cuarto ter, cuarto cuarter, uno de esos artículos del Código Tributario un poco veladamente, pero lo dice. Entonces, hoy día esa maniobra que hizo la empresa, yo creo que claramente sería un abuso de forma jurídica y debiera estar sancionado. Sin duda alguna, los tiempos han cambiado muchísimo. Y esto obedece a una tendencia global que es impuesta por la OCDE, por la OCDE, del cual los países que son miembros han tenido que adoptar las políticas, y esto está muy alineado también con el traspaso de información, que yo ya no puedo pretender tener un patrimonio eh, resguardado como si esto fuera algo maligno, que yo tengo un patrimonio que estoy acumulando aquí para causarle daño a la humanidad, de los más ricos. Entonces hay un cierto nivel de caricatura que se ha puesto sobre la legítima acumulación de riqueza, como si eso fuera algo malo de pronto, pretendiendo que el Estado, por la vía de la recaudación, sea quien se haga cargo de las necesidades del pueblo, para que las personas puedan, puras cosas que en la teoría económica, política, en el derecho, lo que ha ocurrido en la realidad, en la práctica, es cercenar las libertades y los derechos individuales de las personas a buscar la mayor realización individual, material y espiritual posible. Hoy día, con el desarrollo del Internet, nosotros tenemos la oportunidad de poder llevar el mundo completo de la manera en que lo recordábamos al mundo online. Hoy día, la nueva reforma tributaria, que es la reforma de la reforma de la reforma, establece un impuesto a las plataformas digitales. ¿Qué quiere decir eso? Que quienes estamos realizando negocios, que quienes estamos asesorando empresas, emprendedores, personas, gente que tiene una necesidad, porque, digámoslo, cuando yo voy a iniciar un emprendimiento, generalmente es porque me apremia una necesidad de tener que generar un ingreso, porque lo que yo estoy haciendo no me está alcanzando, con lo que estoy trabajando no me está alcanzando. Entonces, si fuera que me alcanza, yo llego a mi casa y me echo para atrás, me pongo a ver ahí una película. Pero esa necesidad de pensar, ¿qué puedo hacer yo para poder recibir un poco más de plata? Es la que me lleva a emprender, hasta el momento en que entiendo que eso no me va a generar un emprendimiento exitoso, sino la real comprensión de las necesidades de las personas y el trabajo por dedicarme a satisfacer las necesidades, a solucionar problemas. Problemas que hoy día solo se pueden solucionar por la vía digital, ya sea absolutamente, ya sea parcialmente, porque tienen un principio. Porque si yo voy a que necesitar, se me acabó el agua, tengo que buscarlo por la vía digital, ya no puedo
llamar, lo más seguro es que la sucursal donde está ese teléfono esté cerrada. Hoy día está el WhatsApp del dueño del negocio que me responde así, dame tu dirección, te lo envío. Entonces llega, si el negocio hoy día no es absolutamente digital, principia en digital. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener en consideración. ¿Cuáles son los impuestos que van a gravar la realización de la vida económica de las personas? Que esto es algo que está comenzando, pero que ya inició y no va a parar más. Solamente va a ir creciendo, va a ir avanzando. Mi estimadísimo profesor, yo le agradezco infinitamente la oportunidad de haber realizado esta sesión, este conversatorio, a propósito de qué son los impuestos, de qué se trata esto de los impuestos, para irnos adentrando un poco más. La idea es que con el avance nosotros podamos ir realizando, mostrando estructuras que nosotros podamos realizar, que las personas puedan comprender cómo operan y que puedan adentrarse un poco más en el tema de la legitimidad que hay en poder tomar una ruta distinta que me implique pagar un impuesto más bajo para que con la plata que me estoy ahorrando poder servir mejor a mi familia, a la comunidad, porque voy a estar invirtiendo en mi propio negocio, poder ampliar el negocio que tengo, satisfacer nuevas necesidades reales de las personas actuales aquí, en el mundo concreto, más que entregar ese dinero a la satisfacción de las necesidades políticas de las personas que configuran el Estado. Le envío un abrazo gigante a la distancia, mi estimado profesor. Le agradecería que nos dijera unas palabras de despedida a las personas que nos ven. Bueno, yo feliz, Cristóbal, de compartir, agradecido, por cierto, de la invitación. Espero que en el futuro podamos seguir desarrollando estos webinars, estos conversatorios, para, para bajar el derecho tributario, para hacerlo un poquitito más comprensible para la gente de a pie, como se dice. No para el abogado, el auditor o el profesor, no, para la gente común y corriente que podamos tratar de explicarle un poco en chileno estas cosas que de repente se hacen, no sé si exprofeso, más complicadas que lo que realmente son. Entonces, como te digo, yo te reitero, te agradezco la invitación y espero que podamos seguir desarrollando estas escaramuzas tributarias. Eso. Gracias. Profesor, un abrazo gigante. Nos vemos en la próxima sesión, mis estimadísimos, las personas que no están suscritas a este canal, como al canal del profesor, que aquí abajo va a estar el link del canal del profesor, que está compartiendo ahora con nosotros después de haber insistido, profesor, haga su canal. Ahora el profesor Jaime García tiene su canal al que se puede suscribir acá abajo. Le envío un abrazo gigante y nos vemos en el próximo video. Que esté muy bien. Chao. Nos vemos. Chao, chao.